¿Alguna vez soñaste con vivir en un castillo medieval? Torres que tocan el cielo, banquetes interminables, caballeros con armaduras brillantes, música en vivo, jardines encantados, sirvientes atendiendo cada uno de tus caprichos. Una vida mágica, digna de cuentos de hadas. Bueno, lamento decírtelo, pero todo eso es una ilusión. Porque vivir en un castillo medieval era, en realidad, una experiencia miserable, brutal y hasta peligrosa. La fantasía que nos vendieron no se parece en nada a la verdadera historia. Desde fuera, los castillos pueden parecer magníficos. Colinas con fortalezas que dominan el paisaje, murallas que prometen seguridad, torres que susurran poder. Pero dentro de esas murallas, la vida era muy diferente. Y lo que sucedía allí, rara vez se cuenta en libros escolares o películas de Hollywood. Chincheta entonces, ¿cómo llegamos a idealizar los castillos? Todo comienza con la cultura pop. Series como Game of Thrones, películas como Rey Arturo, videojuegos, novelas románticas y parques temáticos han construido un imaginario colectivo donde los castillos son sinónimo de lujo, poder y nobleza. Pero esa visión está completamente distorsionada. Los castillos medievales eran infraestructuras militares. Fueron diseñados para resistir ataques, no para brindar comodidad. Cada piedra tenía un propósito defensivo. Las paredes gruesas, las torres de vigilancia, los fosos y las puertas reforzadas. Todo estaba hecho para sobrevivir a una guerra, no para celebrar cumpleaños reales. Y aquí viene lo peor. Esa obsesión por la defensa venía con un precio. La comodidad no era una opción. Imagina esto: despertar en una habitación sin ventanas, húmeda, helada en invierno y sofocante en verano. Compartir letrinas con decenas de personas, sin privacidad, sin agua corriente y con un hedor insoportable. Escuchar ruidos por la noche, no de música, sino de ratas peleando entre las piedras. Comer pan mohoso, carne en salmuera o sopa de huesos. Porque, sorpresa, la mayoría de los alimentos frescos eran un lujo. En el blanco, ¿sigues interesado en ser un noble medieval? Y eso que ni siquiera hemos hablado del agua. El agua potable era escasa. Muchas veces, los pozos del castillo estaban contaminados por su cercanía con las zonas de desechos humanos. Así que, ¿qué bebían? Cerveza. Incluso los niños. Porque era más segura que el agua. Ahora piensa en la medicina. ¿Crees que tendrías acceso a doctores preparados? ¿Cirugías limpias? ¿Tratamientos efectivos? Olvídalo. La medicina se basaba en supersticiones, sangrías y hierbas que en algunos casos eran más peligrosas que la enfermedad en sí. Una simple infección podía matarte en días. Y eso si no morías antes por una herida mal cerrada o fiebre por insalubridad. Lupa hacia la izquierda, pero entonces, ¿por qué alguien querría vivir en un castillo? Porque no había muchas opciones. La vida fuera del castillo era aún más precaria. Campesinos en aldeas expuestos a bandidos, impuestos abusivos, hambrunas y enfermedades. El castillo ofrecía protección, aunque fuera un lugar sombrío y desolador. Además, no todos vivían allí por elección. Muchos trabajaban como sirvientes, herreros, cocineros, soldados, escribanos o jardineros. Su trabajo no terminaba nunca. Desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, vivían para mantener la máquina feudal funcionando. ¿Vacaciones? ¿Descansos? No existían. Y no te creas que los nobles vivían como reyes de cuento. Claro, tenían más comodidades, ropa más cara, habitaciones más grandes, mejor comida. Pero aún así, sufrían el mismo frío, las mismas enfermedades, los mismos olores. Además, estaban constantemente amenazados por conspiraciones, traiciones, guerras, y hasta la locura hereditaria que corría por la sangre de las dinastías. La mente también sufría. Sin luz natural, sin privacidad, con ruido constante y presión política, los castillos eran un hervidero de ansiedad. La vigilancia era permanente. Todos espiaban a todos. Un rumor mal colocado podía terminar en destierro o ejecución. Y, por si fuera poco, el entretenimiento era limitado. Las fiestas y torneos eran raros y costosos. El resto del tiempo, la rutina era monótona. Oraciones, deberes, entrenamientos militares y supervisión de los trabajadores. Artes escénicas. Lo que los cuentos de hadas no te contaron es que la vida en un castillo era un eterno juego de poder, incomodidad y miedo. Aún así, los castillos eran fundamentales para la Edad Media. No solo eran hogares, también eran fortalezas, tribunales, cárceles, centros económicos y sedes del gobierno local. Eran el núcleo de un sistema que mantenía a toda la sociedad feudal unida.
Pero ese núcleo era tan sólido como sofocante. Vamos a desmantelar esa imagen brillante y descubrir lo que verdaderamente ocurría tras los muros de piedra. A lo largo de este vídeo, vas a ver el castillo como nunca antes lo habías imaginado. Desde la construcción desgarradora hasta las condiciones extremas, desde la rutina de los sirvientes hasta las guerras, asedios y conspiraciones más crueles. Vas a conocer la otra cara de la Edad Media. Y si te quedas hasta el final, vas a escuchar el detalle más asqueroso y perturbador sobre la vida en los castillos medievales. Es algo que casi nadie menciona, pero que te va a hacer agradecer cada baño moderno que hayas usado. Así que acomódate, si es que puedes, y prepárate para entrar en el castillo. Pero esta vez, sin ilusiones. Para entender por qué vivir en un castillo medieval era tan difícil, primero hay que entender cómo estaban construidos. Y créeme, estos lugares no estaban pensados para hacerte sentir como en casa, sino para sobrevivir. Los castillos eran máquinas de guerra. Diseñados con precisión para resistir ataques, su arquitectura tenía un propósito: mantener a los enemigos fuera, aunque eso significara mantener a sus propios habitantes encerrados, incómodos y vulnerables. Las primeras estructuras medievales fueron simples fortalezas de madera, conocidas como Motte and Bailey. Una empalizada de madera elevada sobre una colina artificial, con un pequeño poblado a los pies. Pero eran muy frágiles. Bastaba una chispa para prender fuego a toda la estructura. Así que la madera fue reemplazada por piedra. Una solución más resistente, pero con nuevos problemas: el frío, la humedad y la oscuridad. Construir un castillo de piedra era una hazaña titánica. Tomaba años, incluso décadas, requería miles de obreros y enormes sumas de dinero. Cada bloque debía ser tallado, transportado y colocado con precisión. La estructura debía soportar no solo el peso del castillo mismo, sino también los embates del clima y las armas de asedio. Chincheta Redonda, la ubicación del castillo lo era todo. Generalmente se elegía una colina, un acantilado, una isla o una curva del río. ¿Por qué? Porque desde allí se dominaba el paisaje. Visibilidad máxima, defensa natural y un entorno que complicara cualquier ataque enemigo. Pero esas ubicaciones también traían consigo condiciones extremas. Los castillos eran fríos como tumbas. Las piedras absorbían las temperaturas externas y, en invierno, eso significaba vivir en habitaciones que literalmente congelaban el aliento. No existía el aislamiento térmico. El fuego apenas calentaba un área pequeña. Las corrientes de aire eran constantes. Las ventanas eran mínimas y, muchas veces, no tenían vidrio, solo madera o telas gruesas. ¿Sabías que las camas se colocaban lejos de las paredes? No por estética, sino porque las paredes goteaban agua. La humedad era tan alta que la piedra sudaba, creando moho, enfermedades respiratorias y un ambiente absolutamente insalubre. Bombilla y la iluminación era prácticamente inexistente. Durante el día, la luz entraba por pequeñas rendijas. Durante la noche, se dependía de antorchas, lámparas de aceite o velas. Todas costosas, todas peligrosas, todas insuficientes. Imagina vivir en penumbra constante, con rincones oscuros donde no sabías si te esperaba una rata, un espía o simplemente una pared. Esa era la vida diaria. ¿Y los baños? Aquí viene uno de los peores detalles. La mayoría de los castillos no tenían sistema de cañerías. Los baños eran letrinas construidas sobre huecos que daban al exterior o a fosas. Algunas veces, directamente al foso que rodeaba el castillo. El olor era permanente. No existía la privacidad. Y no había papel higiénico. Se usaban trapos, paja, nieve o nada. Los sirvientes debían encargarse de limpiar, muchas veces con las manos, lo que significaba exposición constante a infecciones y enfermedades. Ahora hablemos del agua. Aunque algunos castillos tenían pozos, muchos de ellos estaban mal ubicados. La contaminación por desechos era común. Beber agua limpia era un lujo. Por eso, todos, incluso los niños, bebían cerveza o vino diluido. No por placer, sino por necesidad. ¿Ducha y las duchas? No existían. Los baños eran ocasionales, casi rituales. El agua caliente era difícil de conseguir y no existían espacios preparados para bañarse cómodamente. En muchos castillos, bañarse era considerado peligroso. Se creía que abría los poros y te hacía vulnerable a las enfermedades. Así que, mejor evitarlo. Esto significaba infestaciones constantes. Piojos, pulgas, ratas y cucarachas compartían el espacio con nobles y sirvientes. La ropa rara vez se lavaba, y cuando se hacía, era en condiciones precarias,
con agua fría de ríos o pozos lejanos. ¿Y qué había de la cocina? La cocina de un castillo era un lugar tan caótico como peligroso. Hornos abiertos, fuego constante, grasa hirviendo, cuchillos afilados. Los cocineros trabajaban bajo presión, sin refrigeración, y con cientos de bocas que alimentar cada día. Y si bien los nobles comían platos elaborados, los trabajadores recibían lo mínimo: pan duro, legumbres cocidas, y en los mejores días, algo de carne o queso. En épocas de escasez, se comía lo que hubiera: raíces, animales pequeños o incluso carroña. Además, los alimentos debían preservarse con sal o ahumado. La refrigeración no existía, lo que significaba riesgo constante de intoxicación. En el blanco, ¿te parece que aún suena romántico? Pongamos un ejemplo real: el castillo de Rochester, en Inglaterra. Construido en el siglo XII, tenía muros de hasta 4 metros de grosor. Era un bastión impenetrable, hasta que fue asediado. El ejército enemigo cavó túneles por debajo, prendió fuego con grasa animal, y colapsó toda una esquina del castillo. Durante semanas, los defensores se refugiaron entre piedras rotas, humo, hambre y miedo. No tenían agua, ni comida, ni salida. Esa era la otra cara de la arquitectura militar. Sí, protegía, pero también te podía enterrar vivo. Incluso en tiempos de paz, la vida seguía siendo dura. Las torres de vigilancia eran frías, solitarias y agotadoras. Los soldados patrullaban de noche, sin descanso. Las cocinas trabajaban desde antes del amanecer. Los herreros forjaban armas en calor extremo. Los sirvientes cargaban leña, agua, desechos y comida día tras día. Artes escénicas. Vivir en un castillo no era estar en la cima del mundo. Era estar atrapado dentro de una caja de piedra donde todo, el clima, el trabajo, la suciedad y la jerarquía, te recordaba que eras prescindible. Pero lo más duro era que no había escapatoria. El castillo era tu hogar, tu cárcel, tu lugar de trabajo, tu campo de batalla y tu tumba, todo al mismo tiempo. Y aún no hemos hablado de los castigos, las enfermedades ni los asedios prolongados. Pero llegaremos a eso. Por ahora, quédate con esta imagen. Un lugar oscuro, helado, maloliente, construido para resistir catapultas, no para cuidar personas. Así era la arquitectura medieval. Eficiente, aterradora, inhumana. Si algo definía la vida dentro de un castillo medieval era la jerarquía. Una estructura social rígida, vertical, en la que cada persona tenía su lugar, y muy pocos podían moverse de él. Desde los reyes hasta los escuderos, desde las damas de honor hasta los mozos de cocina, el castillo funcionaba como una máquina compleja, donde todos los engranajes eran necesarios, pero solo unos pocos visibles. Corona la nobleza, poder, rutina y paranoia. La imagen que tenemos de los nobles medievales es glamorosa. Trajes bordados, banquetes exquisitos, salones con música y danzas. Y aunque esa parte existía, era solo la fachada. La vida real era mucho más estricta. Los señores feudales pasaban gran parte del día atendiendo asuntos políticos. Reuniones, decisiones sobre justicia local, administración de impuestos, conflictos con otros territorios, todo eso era responsabilidad del señor del castillo. Y muchas veces, todo esto debía hacerse en medio de tensiones, amenazas o bajo presión militar. Los nobles también vivían con miedo. La traición era común. La historia está llena de alianzas rotas, hermanos que se mataron por el trono, esposas envenenadas, y nobles ejecutados por conspirar. Por eso, muchos vivían rodeados de espías, dormían en habitaciones ocultas, y jamás comían algo que no hubiera sido probado por un sirviente de confianza. Calendario. La rutina de la nobleza era rígida. El día comenzaba temprano, con oraciones. Luego venían reuniones con consejeros, inspección de las tierras, y atención a sus responsabilidades militares o económicas. Las tardes podían incluir caza o entrenamiento con armas. Y las noches, si no había reuniones, eran para juegos, música o lectura, pero siempre vigilados. Las mujeres nobles también tenían un rol claro. Encargadas de administrar el hogar, la servidumbre, las provisiones y en muchos casos, la educación de los hijos. Muchas sabían leer, escribir, y hablaban latín o francés. Pero eso no significaba libertad. Su vida estaba limitada por protocolos, apariencias y decisiones tomadas por hombres. Artes escénicas. El lujo era real, pero el estrés también. Ahora bien, más allá de los muros dorados, estaba el corazón del castillo, los sirvientes. Martillo y llave inglesa, la servidumbre, trabajo sin fin. Sin ellos,
El castillo no funcionaba. Los sirvientes eran responsables de todo: cocinar, limpiar, lavar la ropa, mantener los baños, encender las antorchas, atender a los nobles, preparar las camas, cuidar a los animales, traer agua del pozo, mantener el fuego encendido, vaciar las letrinas, reparar herramientas y muchas otras tareas invisibles. Trabajaban de sol a sol. Dormían en espacios compartidos, fríos y oscuros. Comían las sobras. Su ropa era sencilla y reutilizada hasta que se rompía. Y cualquier error podía costarles caro. Desde castigos físicos hasta la expulsión del castillo, lo cual, en tiempos de guerra o invierno, era prácticamente una sentencia de muerte. Un día en la vida de un sirviente. 4:30 de la madrugada. Encender fogones, traer agua, moler grano, alimentar animales. 6 de la mañana. Despertar a los nobles, servir desayuno, limpiar salas. 8 de la mañana, 6 de la tarde. Cocinar, servir, lavar, fregar, cargar leña, reparar utensilios, llevar mensajes. 6 de la tarde, 10 de la noche. Preparar cena, limpiar todo, dejar todo listo para el día siguiente. 10:30 de la noche. Dormir, si no hay guardias, fiestas o tareas nocturnas. ¿Bomba lo más duro? No había descanso. Las emergencias eran constantes. Una visita real implicaba duplicar el trabajo. Un banquete, trabajar toda la noche. Un asedio, preparar defensas, comida y ayudar en las torres. Y el miedo a equivocarse era constante. Un plato mal servido, una palabra fuera de lugar, una toalla olvidada, todo podía desencadenar castigos severos. Latigazos, encierros, pérdida de raciones. En los peores casos, mutilaciones o ejecución pública como ejemplo. ¿Artes escénicas, esclavitud? No exactamente. Pero muchas veces, se parecía bastante. Además, los sirvientes estaban expuestos a todo tipo de peligros. Desde enfermedades por el contacto con residuos humanos, hasta incendios, accidentes en cocinas, infecciones por heridas no tratadas o incluso abusos por parte de sus superiores. Martillo. Otros roles esenciales. Herreros y armeros, mantenían en funcionamiento todas las armas del castillo. Cocineros, preparaban cientos de comidas al día, en condiciones infernales. Lavanderas, trabajaban al aire libre, con agua helada y jabón áspero. Mensajeros, viajaban largas distancias en condiciones peligrosas. Mozo de letrinas, sí, existía. Su trabajo, limpiar los desechos humanos. Chincheta. Un gran castillo podía tener entre 100 y 300 trabajadores permanentes, sin contar refuerzos en épocas de guerra, siembras o visitas reales. Todos ellos coordinados como una ciudad encerrada. En el blanco, ¿cuál era la recompensa? Casi ninguna. Sobrevivir. Algunos sirvientes, con suerte, podían ser ascendidos, convertirse en escuderos, escribanos o administradores. Pero la mayoría vivía y moría entre piedras húmedas, con la esperanza de no cometer errores. Y en el fondo, esa era la gran paradoja del castillo. Los nobles, atrapados en un mundo de protocolos y traiciones. Los sirvientes, esclavizados por la rutina y el miedo. Y ambos compartiendo un espacio que ofrecía protección del exterior, pero que por dentro era igual de letal. La imagen del castillo como símbolo de grandeza es real. Pero esa grandeza costaba miles de vidas silenciosas. Sin los sirvientes, no habría castillos. No habría reyes, ni banquetes, ni guerras ganadas. Fueron ellos, con sus manos sucias y sus espaldas rotas, quienes sostuvieron el peso de la Edad Media. Construir un castillo no era solo un reto de ingeniería. Era un acto titánico de voluntad, poder y brutalidad. Porque levantar una fortaleza de piedra en plena Edad Media no se hacía con máquinas modernas, ni con sindicatos, ni con derechos laborales. Se hacía con miles de manos, espaldas rotas y vidas sacrificadas. Primero, había que elegir el lugar. No era simplemente construir donde se veía bonito. Los castillos se colocaban estratégicamente en lo alto de colinas, acantilados o cruces de caminos. El objetivo era claro: control y defensa. Pero eso también significaba transportar toneladas de piedra montaña arriba, a veces durante meses o años. Las obras podían durar décadas. Algunos castillos pequeños se levantaban en 5 o 10 años. Otros, como el famoso castillo de Windsor, tardaron siglos en completarse, ampliándose con cada generación de reyes. Imagínate trabajar toda tu vida en algo que tal vez ni siquiera llegarías a haber terminado. El proceso empezaba con el diseño. Un maestro de obras, algo así como el arquitecto de la época,
Planeaba la estructura, decidía dónde iban las murallas, las torres, los fosos y las zonas residenciales. Luego venía el trabajo duro, la cantera. Ahí empezaba el infierno. Los canteros extraían enormes bloques de piedra a golpe de martillo y cincel. Las piedras debían tener un tamaño exacto, porque un solo error podía hacer que se agrietaran y se perdiera todo el trabajo. Cada bloque debía ser cortado, transportado, y luego colocado con precisión milimétrica en una época sin grúas hidráulicas. ¿La solución? Trabajo humano. Cuerdas, poleas, carretillas, y una fuerza laboral agotada. Y no eran solo hombres los que trabajaban. También había niños y adolescentes cargando herramientas, llevando agua o recolectando leña. Las condiciones eran extremas: calor, frío, accidentes, derrumbes. Muchos obreros caían desde las alturas, eran aplastados por bloques mal asegurados o simplemente morían de agotamiento. No había seguros. No había compensaciones. Si morías, otro ocupaba tu lugar al día siguiente. Los oficios eran variados: canteros, carpinteros, herreros, albañiles, leñadores, aguadores, cocineros. Todos necesarios. Cada uno cumplía una función vital. Por ejemplo, los carpinteros construían los andamios y las estructuras temporales que permitían trabajar en las alturas. Los herreros forjaban clavos, herramientas y bisagras. Sin ellos, el castillo no era más que una pila de piedras. Y lo más curioso, muchos castillos empezaron siendo de madera. Sí, madera. Las primeras versiones eran simples fortalezas de madera llamadas Motte and Bailey, una especie de torre en lo alto de una colina artificial con un pequeño patio rodeado por una empalizada. Pero eran frágiles, vulnerables al fuego y fáciles de destruir. Con el tiempo, esa madera fue reemplazada por piedra, y ahí empezó la verdadera odisea. Un solo castillo podía requerir el trabajo de entre 500 y 2000 personas. Y eso, solo durante la fase activa de construcción. En grandes proyectos reales, ese número se disparaba. Por ejemplo, el castillo de Dover en Inglaterra empleó a más de 2500 trabajadores en su apogeo. Todos comiendo, durmiendo y viviendo cerca del sitio, en condiciones que hoy llamaríamos inhumanas. Además, había que pensar en la logística: comida, agua, herramientas, seguridad. Una obra de ese tamaño no podía detenerse. Las jornadas eran largas, desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana. La mayoría dormía en chozas improvisadas cerca del sitio. Sin baños, sin camas, sin descanso. Y aunque el trabajo era extenuante, no todos recibían paga. Muchos obreros eran campesinos obligados por el sistema feudal a trabajar para el señor local a cambio de protección o perdón de impuestos. Algunos eran prisioneros. Otros eran simplemente gente sin opción. Pero lo más impactante es que la muerte era parte del proceso. Derrumbes, infecciones por heridas maltratadas, insolación, accidentes con herramientas pesadas. Todo podía matarte. Los cuerpos a veces eran enterrados en fosas comunes cerca del sitio, sin ceremonia, sin nombre, sin memoria. Y aún así, el castillo debía levantarse. Porque un castillo, cuando pensamos en nobles medievales, es fácil imaginar cenas interminables, risas entre copas de vino, ropajes elegantes y un estilo de vida privilegiado. Pero la realidad de los nobles que vivían en castillos era muy diferente. Sí, tenían poder. Sí, tenían sirvientes. Pero también vivían en un entorno duro, helado y peligroso. El castillo podía ser una prisión de piedra, con vistas privilegiadas. Comencemos por lo más básico: el confort no existía. Las habitaciones eran frías, húmedas, con corrientes de aire entrando por cada rendija. Las chimeneas apenas calentaban el espacio, y en invierno, los nobles dormían completamente vestidos. El olor a humo, sudor, estiércol de caballo y grasa rancia era constante. No existía el concepto de higiene como lo entendemos hoy, y eso se notaba incluso en los salones del poder. Sus camas estaban llenas de pulgas. Sus ropas eran pesadas y difíciles de lavar. Los baños eran un lujo poco común. La mayoría de los castillos tenía letrinas primitivas, agujeros en salientes de piedra que dejaban caer los desechos al exterior. ¿Papel higiénico? Ni soñarlo. Ropa vieja, paja o simplemente las manos. Y a pesar de todo eso, el noble debía proyectar autoridad. Desde el amanecer, su jornada estaba marcada por responsabilidades. No era un simple vivir bien. El señor del castillo era juez, administrador, militar y político. Debía supervisar las cosechas,
resolver disputas entre campesinos, negociar alianzas, vigilar posibles traiciones y mantener el orden. Todo eso mientras preparaba a sus hijos para que heredaran no solo el título, sino también el peso del poder. Las mujeres nobles no lo tenían más fácil. Aunque tenían más comodidades que las campesinas, sus vidas estaban igualmente controladas. Desde jóvenes eran educadas en etiqueta, religión, bordado y administración del hogar. Cuando se casaban, generalmente por conveniencia política, pasaban a encargarse de la logística del castillo, almacenamiento de alimentos, control de sirvientes, gestión de eventos y educación de los hijos. Era un trabajo de tiempo completo, sin descanso, sin opción de renunciar. Y en muchos casos, sin libertad. Una noble podía ser encerrada en su propia habitación si su marido lo ordenaba. Podía ser enviada a otro castillo en un matrimonio forzado. Podía vivir años sin contacto exterior, dependiendo completamente de los caprichos de su esposo o su familia política. Muchas fueron usadas como fichas en tableros políticos sin voz ni voto. La nobleza también vivía bajo constante amenaza. El peligro no solo venía de fuera, en forma de ejércitos enemigos. También venía desde dentro. Conspiraciones, intentos de asesinato, envenenamientos, traiciones. Vivir en un castillo significaba estar siempre alerta. ¿Quién era realmente leal? ¿Qué sirviente estaba espiando para otro señor? ¿Qué invitado en la cena traía un mensaje oculto o una daga? Hasta el entretenimiento estaba impregnado de control. Las fiestas no eran celebraciones espontáneas. Eran eventos políticos. Cada banquete debía impresionar a los aliados, intimidar a los rivales y mantener la imagen de poder. Se gastaban fortunas en organizar cenas de cientos de personas, con platos exóticos, músicos, bufones y bailes. Todo eso mientras el pueblo fuera del castillo luchaba por sobrevivir el invierno. Incluso la religión era parte del día a día. Se rezaba varias veces al día, se asistía a misa en la capilla del castillo, y los nobles patrocinaban iglesias o monasterios para mostrar su piedad, y ganarse el favor divino en batallas o decisiones difíciles. Los hijos de los nobles tampoco escapaban a esta rutina. Los varones eran enviados a otros castillos a partir de los 7 años como pajes, luego escuderos, y más tarde caballeros. Se entrenaban en combate, obediencia y diplomacia. Su vida era una preparación constante para la guerra y el liderazgo. Las niñas, en cambio, eran preparadas desde pequeñas para el matrimonio, el silencio y la obediencia. Y si pensabas que ser rey o reina era mejor, te sorprenderás saber que no. Los monarcas vivían rodeados de lujo, sí, pero también de paranoia. El trono era inestable. Siempre había alguien que lo deseaba. Siempre había rumores de traición. Una decisión equivocada, una alianza mal elegida, una palabra fuera de lugar, y podía terminar todo. Muchos reyes medievales fueron derrocados, envenenados o asesinados por sus propios parientes. Entonces no, la vida de los nobles en los castillos no era una fantasía. Era una vida dura, exigente, y muchas veces solitaria. Rodeados de poder, pero también de peligros invisibles. Custodios de tierras y leyes, pero también prisioneros de una rutina que no podían abandonar. En la próxima parte, vamos a bajar aún más en la pirámide. Porque si los nobles la pasaban mal, imagina cómo era para los sirvientes que realmente hacían funcionar el castillo. Desde el amanecer hasta la noche, sin gloria, sin descanso y sin derecho a fallar. Cuando uno piensa en castillos medievales, inevitablemente piensa en batallas épicas. Catapultas, muros cayendo, soldados gritando desde las almenas, flechas volando. Y sí, todo eso ocurrió. Pero lo que nadie te cuenta es lo que realmente implicaba vivir un asedio desde adentro. Un castillo era una fortaleza, sí, pero también era una trampa mortal. Candado cerrado y llave cuando se cerraban las puertas del castillo. No era para protegerte, era para encerrarte. Un asedio podía durar días, semanas, o incluso meses. Durante ese tiempo, nadie entraba, nadie salía. Las reservas de comida se racionaban. El agua comenzaba a escasear. Las enfermedades se propagaban como fuego. El miedo crecía. Y lo peor, la desesperación comenzaba a tomar decisiones. Escudo el castillo en defensa. Una máquina compleja. Toda la arquitectura del castillo estaba pensada para resistir un ataque. Murallas gruesas, torres elevadas, puertas reforzadas, puentes levadizos, almenas para lanzar proyectiles, y matacanes por donde se arrojaba aceite hirviendo. Los arqueros se posicionaban en las partes altas, disparando sin cesar. Los soldados lanzaban piedras,
Empujaban escaleras, reforzaban puertas. Pero dentro, el caos comenzaba. El asedio desde adentro, el infierno cotidiano. Las cocinas tenían que trabajar con mínimos recursos. Los alimentos se echaban a perder. El agua se contaminaba rápidamente. Las raciones eran estrictas: pan duro, carne seca, legumbres rancias. En los peores casos, se comían ratas, raíces o lo que fuera. La gente enfermaba. Los niños lloraban sin parar. El aire se volvía pesado. El olor, insoportable. Y aún así, los soldados debían mantenerse alertas 24/7. Dormían en turnos. Vigilaban cada rincón. Porque bastaba una brecha, una traición o un incendio para perderlo todo. Fuego ejemplo real. El asedio del castillo de Rochester, 1215. Defendido por rebeldes contra el rey Juan de Inglaterra, el castillo resistió durante semanas. El ejército del rey, incapaz de romper las murallas, decidió cavar túneles por debajo. Los llenaron con grasa animal y huesos de cerdo, y los prendieron fuego. El calor derritió las bases. Parte del castillo colapsó. Los defensores sobrevivieron un poco más, hasta que el hambre los obligó a rendirse. Chincheta, esa es la diferencia entre ficción y realidad. En los libros, los héroes resisten. En la vida real, la inanición y la peste ganaban siempre. Pero no todos los peligros venían de afuera. Dentro del castillo, las conspiraciones eran constantes. Reinos enteros se tambaleaban por una carta interceptada, una copa envenenada, o un susurro en la noche. Los castillos eran verdaderos nidos de intrigas. Pergamino, aliados que espiaban para enemigos. Copa de vino, envenenamientos discretos durante banquetes. Daga, asesinatos ordenados en la oscuridad de una escalera. Candado, prisiones secretas ocultas detrás de muros falsos. Un caso infame fue el asesinato de Juan el Intrépido, duque de Borgoña, en 1407. Durante lo que se suponía que sería una negociación pacífica dentro de un castillo, fue apuñalado por orden del duque de Orleans. Paz convertida en asesinato. Política convertida en guerra. Calavera en los castillos. Confiar en alguien era jugar a la ruleta rusa. Y como la mayoría de los nobles no se fiaban ni de su sombra, comenzaron a construir habitaciones secretas. Pasadizos ocultos. Salas de reuniones sin ventanas. Incluso escaleras que solo llevaban a trampas mortales. Detective, la inteligencia era clave. Los castillos más sofisticados contaban con agujeros ocultos en las paredes para escuchar conversaciones. Servidores que hacían de espías. Túneles subterráneos para escapar o ingresar a escondidas. Cámaras dobles donde ocultaban mensajes, armas o incluso cadáveres. Artes escénicas. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el enemigo no está afuera, sino en la habitación de al lado? Chincheta, y lo peor de todo es que los castillos no eran impenetrables. Con la llegada de nuevas tecnologías de guerra, como la pólvora y los cañones, incluso los muros más gruesos comenzaron a caer. Lo que una vez fue una estructura indestructible, se volvió obsoleta. Y eso significó que los nobles ya no podían confiar solo en sus murallas. Necesitaban diplomacia, matrimonios, espionaje, manipulación. Y ahí es donde el castillo, más que una fortaleza, se convirtió en un tablero de ajedrez. Un lugar donde cada pieza tenía poder, pero ninguna estaba a salvo. Espadas cruzadas durante un asedio. Las mujeres ayudaban a preparar vendajes, comida, flechas y agua. Los niños eran escondidos. Los sirvientes reforzaban puertas, sellaban ventanas, limpiaban sangre. El miedo era constante, pero rendirse significaba probablemente morir igual. En el blanco muchos castillos cayeron no por la fuerza, sino por la traición. Un portón mal cerrado, un guardia sobornado, un túnel desconocido. Y cuando caían, el castigo era brutal: saqueo, violaciones, ejecuciones, incendios. El castillo no solo se perdía, se desangraba. Entonces, pregúntate esto: ¿preferirías morir luchando afuera, o morir lentamente encerrado adentro? Porque eso era un asedio medieval. Un infierno contenido entre 4 murallas. Hasta ahora hemos hablado del frío, el hambre, los trabajos forzados y las guerras, pero queda una parte que muchos documentales y libros deciden ignorar: la asquerosa realidad cotidiana que vivían todos, desde los nobles hasta los sirvientes. Si creías que el romanticismo medieval sobrevivía dentro de un castillo, esta parte lo entierra para siempre. Los baños medievales eran una pesadilla. Literalmente. La mayoría de los castillos no tenía baños como los conocemos hoy.
Existían letrinas comunitarias llamadas garderobes, que eran básicamente huecos sobre un tubo que daba al foso o a una cámara cerrada. No había descarga, ni agua corriente. Y sí, el olor era insoportable. Peor aún, el lugar donde caían los desechos podía contaminar los pozos cercanos, que eran los que abastecían el agua para cocinar y beber. Resultado, enfermedades por doquier. ¿Y quién tenía que limpiar todo eso? No era el noble. Eran los mozos de letrina. Su trabajo era cargar cubos llenos de excremento por escaleras empinadas, a mano, y arrojarlos lejos del castillo. Día tras día, sin guantes, sin jabón, cara con máscara higiene, casi inexistente. Bañarse no era parte de la rutina diaria. Se hacía solo en ocasiones especiales, como bodas o visitas reales. ¿Por qué? Porque calentar agua era difícil. Y además se creía que bañarse abría los poros y te volvía vulnerable a enfermedades. Los nobles se perfumaban con aceites, se cambiaban de ropa sin lavarla, y usaban capas para disimular el olor. Los sirvientes simplemente se acostumbraban al hedor. Arañas, ratas, piojos y pulgas vivían junto a ellos. Los castillos estaban infestados. Las paredes de piedra acumulaban humedad y suciedad durante meses. Las camas eran nidos de chinches. Las cocinas atraían roedores. Y las enfermedades se propagaban en silencio. ¿Has oído hablar de la peste negra? Entre 1347 y 1351 mató a más de un tercio de Europa. ¿Dónde se propagó más rápido? En castillos, ciudades amuralladas y fortalezas mal ventiladas. Todo lo que hacía a un castillo fuerte en lo militar, lo volvía una trampa biológica en lo sanitario. ¿Y las ropas? La mayoría de la ropa no se lavaba con frecuencia. Las lavanderas trabajaban en ríos congelados, con jabón rudimentario hecho con grasa y ceniza. Las manchas se acumulaban. Los piojos eran parte de la vida. Y si alguien tenía una herida infectada, olía a muerte antes de morir. Cara con náuseas, ¿qué pasaba con los cadáveres? Cuando alguien moría durante un asedio o en invierno, muchas veces el cuerpo no podía ser enterrado de inmediato. Se almacenaba en cámaras frías, pasillos cerrados o en sótanos. El olor, la descomposición y la insalubridad creaban focos de infección justo donde todos dormían. En el blanco ahora imagina, tienes fiebre. No hay antibióticos. Te sangran con una cuchilla sucia. Te aplican ungüentos con orina o excremento animal. Y mientras tanto, oyes a tus vecinos vomitar detrás de una pared delgada. Pastilla. La medicina medieval era rudimentaria. Creían que las enfermedades venían por desequilibrios de los humores. Así que trataban todo con sangrías, purgas o cataplasmas. En muchos casos, el tratamiento mataba al paciente antes que la enfermedad. ¿Una muela con caries? Se sacaba a la fuerza. ¿Un hueso roto? Se entablillaba mal, y rezabas. ¿Una fiebre alta? Te envolvían en piel de animal y esperaban lo mejor. El aspecto mental tampoco era mejor. La falta de luz, el encierro, los castigos constantes, el miedo a la guerra o la traición, todo esto afectaba la salud mental de los habitantes. Muchos sufrían depresiones, psicosis, ataques de pánico, y eran tratados con rezos o encierros. Nada más. Chincheta, un caso famoso. Isabel de Valois, casada con Carlos VI de Francia, quien sufría de episodios de locura. En vez de recibir tratamiento, fue encerrado por años. Su corte intentó mantener las apariencias mientras el rey tenía episodios violentos, creía estar hecho de vidrio o se negaba a ser tocado. Bombilla. El mito del gran estilo de vida se derrumba. Los castillos eran duros, sucios, oscuros y peligrosos. Todo el lujo aparente ocultaba una realidad asquerosa. Insectos en la ropa, suciedad permanente, comida contaminada, enfermedades sin control, olores insoportables y muertes evitables. Artes escénicas. Entonces, ¿todavía querrías vivir en un castillo medieval? La historia, muchas veces, se cuenta desde el pedestal del poder. Pero cuando miramos de cerca, descubrimos que los pilares de esa historia estaban cubiertos de barro, sangre y sufrimiento. Ahora que lo sabes todo, ¿en serio vivirías en un castillo medieval? Detrás de cada torre majestuosa, había habitaciones frías. Detrás de cada banquete, cocinas llenas de humo y dolor. Detrás de cada armadura brillante, heridas infectadas y miedo constante. Los castillos no eran hogares. Eran máquinas de guerra. Cárceles disfrazadas de palacios. Monumentos que sobrevivieron siglos, pero al costo de miles de vidas anónimas. Si este vídeo te sorprendió, te incomodó o simplemente cambió la forma en la que ves el pasado, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que aún crea que la Edad Media era mágica.
Porque la verdadera historia es mucho más brutal de lo que te enseñaron.